Terminar un poquito antes de las 8. Vamos a hacerlo más dinámico el estudio. El título del estudio es Destinados para el Servicio. Y el texto básico está en Mateo 25-21. Dice la palabra de Dios: buen servo, fiel sobre mucho, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El propósito de este estudio es, uno, reconocer el servicio al Señor como un deber que Él nos ha encargado, un deber sagrado. Segundo, sentir la urgencia de realizar la obra de Cristo de acuerdo con las capacidades y oportunidades que el Señor mismo nos ha dado a cada uno. Buscar la mejor manera de aumentar la eficacia de nuestro servicio para la gloria de Dios. El bosquejo está en tres partes nomás: la designación, la recompensa y lo trágico de la negligencia. Para introducirnos en el tema, les digo que la parábola de las 10 vírgenes, que está en Mateo 25 al comienzo, hace énfasis en la necesidad de estar preparados y en alerta para recibir al esposo en la parábola, ¿no? Pero es una declaración de la urgencia de estar listos para la venida del Señor. El Señor Jesús procedió a hablar de la responsabilidad del hombre ante Dios. Así como se espera que un mayordomo emplee bien y haga buen uso de los recursos de su Señor, el cristiano tiene la responsabilidad de usar de la mejor manera posible los dones y talentos que hemos recibido de Dios. Y la parábola de las 10 vírgenes habla del lado contemplativo y meditativo de la vida cristiana, o sea, esperar con paciencia. Mientras que de los talentos que vamos a ver esta noche, trata del lado activo, de acción, de trabajo, de creación, de servicio al Señor. Ambas enseñanzas forman una verdad compuesta de que el cristiano no debe descuidar ningún seguidor de Cristo, no debe descuidar esta enseñanza. Por una parte, el cristiano debe tener un corazón que espera, pero por otro lado tiene que observar una vida de servicio, obediente, activa, abnegada y fiel al Señor. Los escribas y fariseos eran el foco principal de atención en las enseñanzas de Jesús. Jesús les predicaba primero a ellos, porque era judío. Como el hombre que recibió un solo talento, todos se encontraban atados a un sistema rígido. No podían arriesgarse ni pensar en algo diferente, que se apartara de las tradiciones de los ancianos. Tal como le sucedió al hombre que enterró el talento. Los escribas y fariseos se habían enfrascado en su tradición y de ahí no querían pasar. Vamos a introducirnos en el primer punto, la designación de responsabilidades. Está en Mateo 25, 14 al 18. En honor al tiempo les voy a resaltar las partes principales. Todos conocemos esta parábola. Dice que el Señor se fue y les dejó a sus siervos sus bienes repartidos de diferente forma. Uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, encargándoles y confiando en la capacidad de cada uno para que trabajen y hagan producir esos dineros. La distribución de los talentos. Veamos, preguntémonos, ¿por qué les dio el Señor 5 talentos a uno, a otro 2 y a uno
solamente uno. El trasfondo de la parábola de los talentos fue tomado de la cultura del tiempo de Jesús. Era común en ese tiempo que los señores hacendados se tomaran un tiempo largo de vacaciones y que dejaran sus posesiones en manos de sus siervos, a los que trabajaban con él, a los siervos de confianza en este caso. En el caso de esta parábola, el amo repartió parte de sus bienes entre 3 de sus siervos. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. La parábola de estos talentos dice que los 3 tenían que trabajar como siervos fieles, incrementar los recursos para el patrono, para cuando él venga, le entreguen el resultado de su trabajo. ¿Qué nos enseña bíblicamente? La Biblia enseña igualdad. En su palabra siempre nos enseña igualdad. En Romanos 2:11 dice, no hay acepción de personas para Dios, todos somos iguales. Pero eso no significa, hermanos, que todos en la iglesia tengamos los mismos dones. Y la bendición está en la desigualdad. La igualdad que se da para todos es la igualdad en oportunidades para todo ser humano. Y ahí los dones son repartidos de diferente manera y los servicios que podemos aportar es de diferente manera. Ahí está la bendición. El que recibe un solo talento tiene la oportunidad de hacer el mejor uso posible de lo que se le ha dado. Como la tiene el que recibió los 5 talentos, tiene las mismas oportunidades de duplicar el talento o de hacer algo más. La cuestión entonces, hermanos, no es el número de dones que hemos recibido, sino más bien el uso que se haga de los talentos. El amo de la parábola no estaba muy interesado en la diferencia en el número de los talentos, sino en la forma como los siervos suyos utilizarían estos dineros que él les dejaba. Antes de irse les encomendó las enseñanzas del rey. Él esperaba que durante su ausencia ellos hicieran uso de esos dones y enseñanza que les había dado. No esperaba que todos tuvieran las mismas habilidades para la proclamación del Evangelio, pero sí requería que todos usaran las oportunidades al máximo. Ahí está la enseñanza, para el incremento que les había dado. Este principio, hermanos, es el que Jesús estableció para este trabajo. Leamos Lucas 12:48, por favor. Es un versículo chiquito. No, pásame la Biblia. La palabra dice, a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lo contrario también es cierto, hermanos, al que se le da poco, poco se le pide. En esto se ve la justicia absoluta de Dios. Dios jamás pedirá más de lo que nos ha dado. Lo único que exige es que cada uno de nosotros demos de la mejor manera posible los dones que hemos recibido. Por eso dice, a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Hagámonos un examen. ¿Qué dones y talentos he recibido del Señor para llevar a cabo el ministerio que Dios espera de mí? ¿En qué campo del ministerio cristiano tengo experiencia para servir en la congregación, en la iglesia, en el evangelio?
Cometemos un grave error los creyentes que no quieren participar en algún trabajo en la iglesia, bajo el pretexto de que carecen de habilidades, de predicar, por ejemplo. La iglesia de hoy necesita del aporte de todos los hermanos que amen a Dios, hermanas, hermanos. ¿Tiene usted la habilidad de relacionarse públicamente con la gente y hacer que los demás se sientan bien? ¿Qué mejor lugar podría ocupar que en la entrada de la iglesia, en el culto, para recibir a los hermanos y a los visitantes? Allí podría saludarlos, conducirlos al mejor lugar en la iglesia. Ese es un don precioso que se puede poner a disposición de la iglesia. A veces ha deseado usted enseñar una clase, pero no se ha atrevido a decírselo a nadie. Empiece comunicando ahora. Yo quiero colaborar con esto para que usted empiece a practicar eso. ¿Podría usted dedicarse a cuidar, a manejar el equipo de sonido de la iglesia, las instalaciones eléctricas? Es un ministerio bastante importante y hay una infinidad de cosas, una lista interminable dentro de las congregaciones que tenemos que aportar de diferente manera. Ahí está la bendición, ahí están los talentos repartidos a diferentes hermanos, hermanas, para hacer diferentes trabajos y funciones dentro de la congregación. Entonces, el uso de los talentos, hermanos, el siervo que recibió 5 talentos, vamos metiéndonos en la parábola, no vaciló en poner el dinero de su amo a trabajar. Halló una oportunidad y la aprovechó. Jesús dijo a este hombre, fue y negoció con astucia. No se han dado más detalles en la Biblia, pero es de suponerse que este siervo halló métodos creativos y productivos para la inversión de los recursos de su Señor. Se percibe en la narración una actitud de decisión y destreza. No se crea que haya actuado alocadamente, arrebatadamente, pero tampoco tuvo miedo de poner a trabajar el dinero inmediatamente en el mercado. ¿Para qué? Para que produciera frutos. El otro siervo, el que recibió 2 talentos, usó la misma estrategia del primero. Pronto halló dónde invertir su dinero, el dinero de su Señor. También actuó con cuidado, con cautela, pero con dedicación. Demostró valor y decisión en tomar, en hacer frutos de ese dinero. Tomó muy en serio la responsabilidad. Reconoció cuál era su misión y se dedicó a cumplir la cabalidad. Pero ¿qué pasó con el otro siervo que había recibido un solo talento? Se paralizó por el temor. Todos los peligros y riesgos que vinieron a la mente le hicieron dejarlo paralizado. Sabía que su amo era muy estricto. Y eso lo acomplejó. Todo lo que le pudo ocurrir fue buscar un lugar seguro para enterrar el talento. No pudo pensar en nada más. ¿Qué podemos aprender de esto? La Biblia enseña que la indecisión es un pecado. Santiago lo expresa de la siguiente manera. Ayúdenme, por favor, leyendo Santiago 1, 6 al 8. Santiago 1, 6 al 8. Dice la palabra del Señor, Santiago 1, 6 al 8. Sí. Dice la palabra de Dios. Pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Gracias, hermano. La parábola de los talentos es una ilustración clara de este principio. El siervo de un solo talento no se sentía seguro de sí mismo y era muy orgulloso para llegarse a perder la confianza del Señor. ¿No es mejor intentar hacer algo grande para Dios, aunque se sufra algún fracaso, que no intentar hacer nada, guardar el talento que me dio Dios, esconderlo? Los hombres de fe siempre se han arriesgado a perder su reputación con tal de emprender algo grande para Dios. Esta actitud es elogiada de muchas maneras en la escritura del Señor. ¿Qué aprendemos prácticamente? ¿Estaría usted dispuesto a aprender algo, a emprender algo grande para Dios? Al fin y al cabo, eso es lo que significa servir. Nosotros estamos en este mundo para servir a Dios y contribuir al ensanchamiento de su reino. Esta parábola nos enseña que servir a Dios no es una opción, es lo que Él espera de nosotros, de los que trabajamos para Él. El emprender grandes cosas para Dios es algo que puede ser interpretado de diferentes maneras por las personas. Para alguien puede ser el decir sí a la necesidad de enseñar, aunque se sienta inadecuado. Para otro puede ser el evangelizar a un vecino o mantener un buen testimonio en el trabajo. Al emprender algo nuevo, utilizar bien el tiempo, las habilidades, las oportunidades que Dios nos da. Debemos confiar plenamente en Dios. Si somos fieles en el servicio y en la oración, el Señor hará prosperar nuestros esfuerzos. Dios nos está viendo, crecemos, maduramos más como miembros de la familia de Dios. Pasemos al punto 2 rapidito. Dice en la porción del 19 al 23. Y les hago un resumen. El que había recibido 5 talentos, trajo los 5 y les entregó otros 5 al Señor. Igual hizo el que recibió 2, trajo los 2 para el Señor y le dio otros 2 que había ganado. El que había recibido estos 2 siervos hicieron un buen uso del dinero de su Señor. Y el Señor les dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, en el versículo 23. Hermanos, en el momento de arreglar las cuentas, pregunta, ¿qué relación hubo entre la actuación de los siervos y el momento que el amo vino para hacer las cuentas? El primer siervo se presentó con alegría y le hizo cuentas y le dijo, toma tu dinero, Señor, y toma todo lo que yo he ganado. El éxito obtenido no se conoció como más de lo que se esperaba de él. Era esa su misión. Y el segundo le pasó exactamente igual que el primero. La inversión era menor, pero el empeño, el tesón, el trabajo eran iguales. Tenían las mismas oportunidades. Las oportunidades eran las mismas y las aprovecharon. ¿Cómo interpretamos esta porción? Podemos decir que la mayordomía, hermanos, está basada en el esfuerzo constante y fiel del siervo de Dios. Dice en 1 Corintios 4:2, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel.
En 1 Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado. Se está refiriendo a los talentos. Igual en 1 de Pedro 4:10 dice que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ser buenos administradores es hacer buen uso de los dones que hemos recibido. Nunca se pide que alguien haga más de lo que se le ha asignado. La enseñanza de esta parte somos responsables delante de Dios de hacer el mejor uso posible de los recursos que Él nos ha dado. Es fácil convertirse en un perezoso, miedoso, indiferente, inconsciente a las necesidades. Estas actitudes vienen a ser piedras de tropiezo que no nos permiten cumplir nuestras responsabilidades como mayordomos de la gracia de Dios. Por eso, hermanos, es tan importante la organización del creyente dentro de la iglesia local. Cuando hay un grupo o una persona que espera que realicemos cierta tarea, nos es más fácil ser fieles en el cumplimiento de nuestro servicio cristiano. Los ancianos y evangelistas nos exhortan y nos dan adiestramiento. Esto nos ayuda a mantener la eficacia de las tareas que realizamos en la congregación. El servicio cristiano en la iglesia local es un método excelente de invertir los recursos, los talentos, los dones que nos ha dado Dios. ¿Cuáles son las bendiciones del siervo fiel? El reconocimiento del amo. Dio a los dos siervos fieles un reconocimiento completo. La alabanza fue buen siervo y fiel. El premio fue sobre mucho te pondré. La bendición entra en el gozo de tu Señor. ¿Se imaginan, hermanos? Nuestra mente no puede imaginarse esa bendición. Si somos fieles, si somos buenos administradores, ¿qué nos va a decir el Señor Jesús al último? Entra en el gozo de tu Señor. Ese es el premio, esa es la bendición mayor que esperamos nosotros. Ser designados como buenos y fieles aquí en la congregación, aquí en la tierra, es un elogio significativo. Estos dos adjetivos, hermanos, separan a los hombres de las demás gente, tanto en el mundo como en la eternidad. Buenos y fieles son los que aman y sirven a sus semejantes aquí en la tierra. Y eso de entrar en el gozo de su Señor no es sino más que un sello de aprobación del cielo, el sello de aprobación de nuestro Señor. Notemos que los dos primeros siervos recibieron la misma alabanza y las mismas distinciones, aunque uno había trabajado con mayor volumen de recursos, ambos igualmente fueron fieles en su deber. Las recompensas por el servicio fueron idénticas, no hubo diferencia. Podemos interpretar que la parábola de los talentos tiene un sentido mucho más profundo. El hombre que se fue lejos representa a Jesús, quien pronto regresaría al Padre. Los siervos representaban a los discípulos y a cuantos siguieran a Jesús. Los talentos eran las enseñanzas que Jesús había dado a todos sus seguidores. Lo que esperaba el Señor era que sus discípulos se dedicaran a propagar las buenas nuevas con la proclamación de la palabra de Dios, del Evangelio, que tenía que multiplicarse. Pero la advertencia iba contra cualquiera que se negara a cumplir con su deber de anunciar el Evangelio.
ya fuera por miedo o por una simple negligencia. Jesús era un maestro muy sabio. Sabía cuán importante es contar con líderes aprobados. Los novatos no darían buen fruto, buen resultado para la tarea. Solo los que demostraron ser fieles en las cosas pequeñas podrían ser eficientes en los dones más grandes. En Lucas 16:10 dice, es un resumen de este principio, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Al servicio bueno y fiel se le prometió franca entrada al gozo de su Señor. Esta promesa contenía un significado presente y una esperanza futura. El siervo fiel comprueba el gozo de la presencia del Señor en esta vida, así como en la vida venidera. Entra al gozo de tu Señor. Vamos al punto 3. ¿Qué pasa con lo trágico de la negligencia? Siguiendo con la parábola, la porción del 24 al 30, igualmente les hago un resumen. El que había recibido un talento conocía que era el Señor un hombre duro, que ciega donde no siembra, dice. Por lo cual tuvo miedo y escondió el talento en la tierra. Y cuando vino el Señor, dice, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, en el 26. ¿Sabías que ciego donde no sembré? Y por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros para que yo reciba, aunque sea los intereses. ¿Y qué dice el Señor? Quítale el talento y dale a los que tienen 10 talentos. El que tiene 10 le será dado más. Al siervo a este siervo inútil, échale en las tinieblas. Y afuera, allá será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo se excusa el negligente? ¿Qué excusas presenta el siervo malo para encubrir su ineficiencia? El tercer siervo también compareció para dar cuenta de su mayordomía ante el Señor. Desde el principio se puso a la defensiva. Los otros habían recibido elogios por lo que habían hecho, pero este sabía que sería condenado, aún antes de empezar a dar explicaciones. Lo que hizo fue dar excusas. Trató de echar la culpa de su rechazo a su Señor, acusándolo de falso, de negligencia, de integridad, de carácter, de ser duro. Dijo que su amo era un hombre duro, era falto de amor, desconsiderado. Luego le insultó. Sigas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Este era un refrán que se aplicaba a que quiere recibir beneficios sin hacer el menor esfuerzo. En segundo lugar, apeló a sus temores para excusar su negligencia. Como no podía culpar a un siervo que le tenía tanto temor a su amo por ser cruel y negligente. Lo que quería era encubrir su descuido, su pereza, su falta de trabajo. Mejor hubiera admitido con franqueza la verdadera razón de su desobediencia. Pero hermanos, la naturaleza humana no quiere enfrentar esa realidad. Desde el principio el hombre ha tratado de buscar excusas. Ya vimos en la clase anterior lo de Adán, hasta le culpó a Dios. También Saúl se vio confrontado por Samuel cuando le dijo por el profeta que no deje nada vivo. De Saúl dice, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Dios, pero lo demás sí cumplimos, lo demás lo destruimos, dice en 1 Samuel 15:15. Lo demás hicimos como tú nos mandaste, pero Tito no, Tito vamos a traerle al Señor.
estaba tratando de justificar su falta. En tercer lugar, el siervo negligente apeló a lo ilógico de su acción. Tuvo miedo. Fui y escondí tu talento en la tierra, dice, aquí tienes todo lo que es tuyo. Toma, dice en Mateo 25, 25. En otras palabras, hermanos, como tú me provocas tanto temor por lo duro y estricto que eres, preferí poner a un lugar seguro lo que es tuyo. No lo perdí, no te robé nada, ahora te entrego exactamente lo que me diste. Esta no era más que otra excusa, en ningún momento estuvo dispuesto a hacer sus obligaciones o las condiciones. Esta es una filosofía muy peligrosa y antibíblica. Pero ¿cuál fue el castigo del negligente? ¿Cuál fue el destino final de los que descuidan las responsabilidades que nos da Dios en esta vida? El reproche fue terrible. En el verso 27 dice, después de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses, ni eso siquiera hiciste. El amo estaba indignado y el siervo no se hallaba en capacidad de hacer algo creativo para incrementar esos recursos. Algo debió haber hecho y no dejar escondido el talento que le dio su Señor. El castigo fue severo. El único talento que tenía le fue quitado y fue botado a las tinieblas. Ya se había perdido demasiado tiempo en ello. El juicio fue más allá de la pérdida del talento. El siervo fue echado a las tinieblas. Hermanos, la consecuencia de la negligencia es la pérdida de la vida eterna, de la eternidad. Quizás en otro tiempo se le hubiera dado la oportunidad de encomendar su error y probar de nuevo, pero ahora la vara de la justicia le había caído. Las consecuencias fueron eternas para este siervo malo e infiel. Vamos a hacer un pequeñito resumen para terminar a tiempo. A todos nos ha dado Dios habilidades, dones, recursos materiales. Todos somos diferentes, todos somos aptos para realizar alguna cosa para el Señor. Unos para predicar, otros para evangelizar, otros para arreglar los equipos, otros para barrer, otros para dar la bienvenida, etcétera, etcétera. Pero tenemos dones, hermanos. Las hermanas para enseñar a los niños, a los jóvenes, a ayudar en lo que requieran, los ancianos, etcétera. Utilicemos esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de la congregación. Dios espera que utilicemos todos los recursos que Él nos ha dado, nos ha entregado de una manera sabia y eficiente para poder llegar ante el Señor y decir, tome lo que usted me dio y tome lo que yo hice, para que nos diga, buen siervo fiel. En mucho has sido fiel, en mucho te pongo, entra al cielo, entra al reino. Dios espera que utilicemos estos recursos de esa manera eficiente. El servicio del Señor no es una cosa opcional, sino un requisito y a la vez un enorme privilegio para la vida cristiana. Les repito, el servicio para el Señor no es una cosa opcional, es un requisito y a la vez es un enorme privilegio para la vida cristiana de nosotros. Amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Entrego la plataforma a mi hermano Jaime.